La cooperativa Fernheim, producción y medio ambiente en armonía, presenta Paraguay Salvaje. En el episodio de hoy conoceremos el otoño en el Chaco. Esta es la época más verde para este lugar. En esta estación del año es ideal para ver animales, ya que ellos salen a los caminos para buscar su alimento. Es la época en donde ellos colectan la mayor cantidad de reserva para aguantar durante todo el invierno. Dentro del bosque está muy húmedo, entonces salen para buscar también secarse en el camino. Esperemos ver algún animal por el camino. También un lado positivo es que cae mucha lluvia en esta época y ahí gracias a eso podemos observar alrededor que las plantas se ven vivas y de color verde bastante lindo. También tenemos otro lado negativo del Chaco, que vienen a ser los mosquitos. Es una época donde hay bastantes mosquitos, pero eso a nosotros no nos detiene. Comenzamos nuestro recorrido esta vez en el Chaco seco, rodeado de hermosos colores que nos ofrecen las flores en esta época del año. La cantidad de flores que hermosean el Chaco es increíble. Es un milagro que en todas las épocas del año en el Chaco florece algo, pero en el otoño podemos ver una variedad de colores en cuanto a flores, azules, blancas, rojas, amarillas, impresionantes. Así que para todas las personas que aman las flores, que les gusta mirar el otoño, es la mejor época para venir a tomar fotografías. Esta época es para los fotógrafos como un festival lleno de motivos. También podemos encontrar muchísimos insectos muy coloridos por las flores. Otra ventaja de salir al campo en esta época es que podemos ver huellas de animales. Como el suelo está mojado, entonces ellos al pisar dejan bastante bien la marca. Y acá tenemos huellas de pecarí, que no se distinguen muy bien, pero podemos observar, y más conocidos acá en Paraguay como cureí. A veces se necesita un poco de experiencia para encontrar e identificar las huellas entre la densa vegetación.
En esta época del año es la última oportunidad que tenemos para ver la mayor cantidad de animales posibles. Ellos salen a buscar su alimento para poder soportar durante todo el invierno. Las huellas son un buen indicador para saber cuáles son los animales que viven en el lugar. Es así que podemos encontrarnos con algunos mamíferos, como este pequeño grupo de pecarí de collar que busca intensamente sus alimentos. Estos animales se alimentan normalmente de frutos, tubérculos, pastos, invertebrados e incluso pequeños vertebrados. Los pecaríes suelen andar durante la noche. Solamente en lugares donde no se sienten amenazados podemos observarles durante el día. Su vista es poco desarrollada, por eso necesitan la protección de la oscuridad nocturna. Los cureí siempre viven en grupos pequeños en comparación a los más grandes tañicatí, que pueden formar manadas que a veces sobrepasan 100 individuos. Aprovechamos para tomar unas fotografías hasta que pronto se percatan de nuestra presencia. Antes de entrar al bosque, un animal adulto se detiene observándonos muy curioso. Durante el otoño en el Chaco, a cada paso podemos encontrar cosas interesantes. Donde hay flores hay mariposas y por eso es también que en esta época podemos ver una gran variedad en cuanto a colores y especies. Realmente son muy hermosas. La mariposa monarca es una de las especies más majestuosas y conocidas. Numerosos insectos, como una gran variedad de mariposas, son atraídas por el aroma del néctar hasta las flores y cumplen un rol vital en el ecosistema actuando como polinizadoras. Las mariposas cuentan con una gran diversidad. En el mundo se conocen más de 165.000 especies. Unas de ellas siempre se encuentran en grandes grupos de la misma especie. Otras podemos observar solas. Juntas con las flores forman la belleza única del otoño chaqueño.
Visiten el Beef Shop de la cooperativa Ferhain. Disfruten con su familia y amigos la famosa y rica carne de Frigo Chaco. Pueden elegir de una gran variedad de sabrosos y sanos productos lácteos Coop. Prueben nuestros productos panificados de recetas alemanas. Descubran las frutas del campo, los productos naturales y las especialidades caseras. Nos vemos en el Beef Shop, Avenida España, casi Kubitschek. Soy Carolina Rempel de Aramí Turismo y Cultura SRL. Me gustaría presentarles los viajes de grupo que organizamos por todos los países de Europa. Por ejemplo, Italia, Grecia, Francia, Alemania, España, Portugal, Inglaterra. Pueden visitarnos en el Facebook o pueden contactarnos al teléfono o visitarnos en la oficina que queda cerca del Banco Central en Asunción. Paraguay posee una rica y maravillosa fauna. Por eso queremos hacer un llamado de conciencia. El deseo de tener y cuidar animales como mascota es muy común para todos nosotros, pero debemos tener en cuenta que si compramos animales silvestres, estamos ocasionando que se extraigan cada vez más de su hábitat. Frecuentemente se puede observar que los animales que nos ofrecen nos dan lástima y así nos intiman comprarlos. Pero esta es una parte nada más de la estrategia de estos comerciantes, y con cada uno que salvamos, estamos condenando a que muchos más sean arrebatados de su hábitat natural. Construmat. Tenemos a la venta todos los artículos para construcciones de alta calidad. ¿Usted quiere construir un piso nuevo, un aljibe, un anejo o una casa completa? Con mucho gusto les damos consejos durante la planificación, selección de materiales y estamos a su disposición hasta el término de su construcción. Benefíciense de nuestra experiencia. Construmat, apoyando su construcción. Paraguay Salvaje, el programa nacional sobre la maravillosa naturaleza paraguaya, presenta los DVD. Cada uno contiene 3 capítulos en 2 idiomas. Paraguay Salvaje trae la belleza única de nuestro país en su casa. Los DVD ya están en venta. Adquiéralos en el lugar más cercano. El otoño en el Chaco es una época en donde caen chaparrones, donde hay lluvias constantemente, por lo general. Es la época que más me gusta porque las plantas reavivan su color. Continuamente buscamos indicios de la presencia de animales. Esta es la razón por la cual digo que se puede observar perfectamente las huellas de los animales cuando el suelo está mojado. Acá vemos bastante marcados, súper marcados las huellitas. Este es de un gato montés. En este mismo lugar hay también de venados y de cureí. Debido a las constantes lluvias en esta época, el suelo permanece húmedo y eso hace que las huellas de los animales queden perfectamente marcadas en el sustrato. Usamos la tapa de la cámara como referencia del tamaño.
Otro de los animales que podemos ver durante el otoño son los tucotucos, un grupo de roedores de género Ctenomys, que se caracteriza por tener una cabeza grande en relación al resto del cuerpo e incisivos grandes y curvos. Estos curiosos y simpáticos roedores son de hábitos subterráneos, lo que los hace muy poco sociables. Después de cada lluvia, los tucotucos salen de sus madrigueras y es así que podemos tener la oportunidad de ver alguno. De hábitos crepusculares, debido a que presentan actividad durante la salida y puesta del sol, hace que sea aún más difícil verlos en cualquier momento. Saliendo de su refugio sobre la tierra, un tucotuco está muy nervioso y enojado. Esta situación estresa al animal porque estar fuera de su madriguera le hace vulnerable. Su estrategia de defensa es muy rara. No prefiere escapar como otros animales en la misma situación, sino intenta asustar atacando a cualquier animal o persona que se acerque a él. Sus grandes dientes ayudan en esta estrategia y no dudan en morder fuertemente. Es una experiencia interesante encontrar un tucotuco fuera de su madriguera. Los tucotucos prefieren los suelos arenosos donde pueden construir sus refugios subterráneos. Todavía no son amenazados, sino comunes en el Chaco seco. Los tucotucos son herbívoros que forrajean cerca de sus madrigueras y luego consumen sus alimentos dentro de la misma para minimizar los riesgos de depredación. Además, se alimentan de raíces que pueden aprovechar directamente de su refugio subterráneo. Poseen instinto de acopio. Esto significa que acumulan y guardan sus alimentos colectados como reserva en sus madrigueras. En Paraguay viven 3 especies de tucotuco, de los cuales esta especie es la más común. Su nombre científico es Ctenomys conoveri. Como todos los roedores, los tucotucos tienen su papel en la cadena trófica como presa, especialmente para aves rapaces y serpientes. Al final de nuestro programa. Tuvimos mucho éxito en este otoño húmedo y espero que todos ustedes los hayan disfrutado de sus casas.
Paraguay Salvaje fue presentado por la cooperativa Fernheim. Producción y medio ambiente en armonía.